y bienvenidos a Homo Cognito Fifth. Tu anfitriona Princesa Gary. Gracias por suscribirte, por darle clic a la campanita, por dejarme en la caja de los comentarios tu comentario y tu me gusta. Como sabes, estamos hablando de el libro de Michael Salla que tiene que ver con lo que se escondió en la Antártida. Develando mitos, develando verdades, develando todo lo que hay detrás. Con una sociedad de aquel entonces de los 1930, por decir algo, donde las sociedades secretas tuvieron mucho que ver en conjunto con los alienígenas, en conjunto con los políticos, en conjunto con la militar, y es verdaderamente algo que pocos investigan y que desgraciadamente tenemos a mucha gente parafernaliosa, y eso me recuerda a un loquito que anda por aquí que habló de esto del segundo conflicto del señor del bigotito, y que tarugamente dijo que Hitler había sido poseído por un reptiliano y que por eso hizo maldad y media, sin investigar nada, porque supuestamente se lo dijeron los extraterrestres. Eso es lo que yo le llamo tener una imaginación tremenda sin investigar nada de por medio. Y que gente que no tiene la información, porque yo les he dicho, gente, la información es poder, a tipejos así o tipejas les creen a la primera sin ponerse a investigar ustedes. A mí no me lo creas, como yo te digo, pero estamos retomando todo esto del libro de Michael Salla, un erudito que hemos traído aquí varias entrevistas, un señor lo bastante bien preparado, que empezó a investigar todo de JFK, de Eisenhower, y eso hizo que lo corrieran de la universidad donde daba clases. ¿Por qué? Porque no querían que todo esto estuviera documentado y que ustedes siguieran glorificando y vanagloriando a los charlatanes. Porque entre más desinformación haya, mucho mejor. Y bueno, si tienes tú el suficiente nivel de inglés, córrele a comprar los libros de Michael Salla. Aquí es en el único lugar que los vas a ver en español. Bueno, nos habíamos quedado francamente en la sociedad de Thule, cómo el señor del bigotito tuvo su controlador y cómo fue que querían expandir estas creencias de la raza aria, en conjunto con María Orsic, que ella, como medium, por llamarlo de alguna manera, clarividente, si ustedes quieren llamarla así, recibió contacto extraterrestre para la ingeniería inversa, y que empezaron a desarrollar todo esto en 1920. Creo que hasta ahí, creo yo, que hemos quedado claros. Bueno, antes de que se me olvide, suscríbete, dale click a la campanita, déjame en la caja de los comentarios tu comentario y tu me gusta. De igual modo, escanea el código QR por si quieres dejar un donativo en PayPal, a través de Mercado Pago o en el supercorazón de las supergracias aquí abajo del video. Vamos a continuar, que vamos a ir haciendo programas solamente de 1 hora, porque todo esto es muy extenso, muy intenso, y creo que está más digerible que lo vayamos viendo parte por parte. Espero que estén de acuerdo conmigo. Y bueno, vamos a seguir con eso. Dice así: Wilhelm Canaris, quien, si por lo menos no era un miembro que estaba muy a la luz, por lo menos compartió muchas creencias de la sociedad de Thule.
No solo personas ayudaron secretamente y fondearon o le dieron fondos al señor del bigotito con los fondos de la inteligencia naval, pero también asistido en organizaciones parlamentarias de los nazis y sus unidades que eran instrumentales en pelear en las calles en contra de los comunistas y otros grupos de izquierda que eran radicales. El rol de Canaris o el papel era de ayudar a obtener fondos y organizar a los nazis, que después fueron recompensados por el señor del bigotito, quien apuntaló como jefe de la inteligencia alemana en jefe, que se llamaba Abwehr, de 1935 a 1944. Pronto después de que terminó el conflicto mundial primero, hubieron hostilidades y la inteligencia naval alemana comenzó a trabajar con compañías de hierro, o sea que fundían hierro y hacían cosas con hierro, tales como Thyssen, Frick y Krupp. Un gigante químico de conglomerado, IG Farben, que se formó en 1925 y secretamente dirigió fondos a donde ellos lo necesitaban para estar rearmamentando, y era una cubierta naval. Este programa lo hicieron así. Países como España y Holanda podrían convertirse en intermediarios importantes en la construcción de botes, o ahora los conocemos como submarinos, los cuales podrían eventualmente ser reensamblados en Alemania. Ian Colvin, autor de la biografía En Canaris, escribió: la naval alemana podría ser expandida en lo que eran los submarinos que Canaris tenía. Hitlerto ayudó a asentar secretamente todo esto en España y Holanda, y podrían ser ensamblados en Hamburgo, Bremen y los puertos bálticos, después de ser prefabricados en las industrias dentro de la tierra. Después, yo podría examinar cómo el conocimiento y conexiones de Canaris adquirieron en esta cubierta al construir componentes de submarinos y otros asentamientos militares, o con dinero militar para que se entienda, en tierras extranjeras usando compañías alemanas y sus compañeros internacionales y subsidiarias durante la República de Weimar. Los años eran 1919 a 1933. Esto probaría invaluables costos por una década después, con las bases que fueron construidas en la Antártica después de la primera expedición nazi, que eso fue a principios de 1939. Después de convertirse en la cabeza de la inteligencia militar alemana en 1935, Canaris prontamente comenzó a orquestar una cubierta en un programa armamentista fuera de Alemania, una vez de nuevo usando compañías que lideraban Alemania y compañeros o ya ven en los negocios, que son estas personas que hacen migas extranjeras. Por lo tanto, en ese momento había un proyecto futurístico que
que podría involucrar flotas construidas de naves espaciales de antigravedad, usando avanzadas tecnologías descubiertas por los científicos de Thule y nazis, o sea, estaban combinados alrededor del mundo, junto con comunicaciones paranormales. Y después, un contacto actual de diferentes razas extraterrestres. Por último, regresándonos al periodo inmediatamente seguido del conflicto primero mundial, un componente crítico se entiende que el programa rearmamentista conllevó a que la naval alemana estuviera involucrada y los bancos extranjeros. Estas instituciones podrían financiar tal construcciones militares y las triquiñuelas que traían fuera de Alemania sin que nadie sospechara, siendo esto levantado por sobre el destino último, que sería armamentista, relacionado con productos construidos que iban comenzando. August Thyssen, quien era dueño de firmas de acero de Alemania, Thyssen AG, fue fundada en 1891. Había abierto un número de bancos para facilitar negocios, intereses y contratos con la militar alemana. Los bancos extranjeros Thyssen podrían jugar un rol importante como intermediarios en pagar contratistas internacionales para cubrir lo que era la naval alemana en un programa rearmamentista. Notablemente fueron los bancos de nuestro país vecino de arriba y corporaciones que jugaron un papel significativo en proporcionar fondos para Augusto Thyssen de sus bancos y la inteligencia naval de Alemania. Ahora sí que ellos pusieron los fondos y se asociaron con ellos. Aquí terminamos lo que es el capítulo 1, pero continuamos aquí en este mismo video con el capítulo 2. Así es que el papel de Estados Unidos y las corporaciones de la Alemania nazi. Las corporaciones de Estados Unidos eran los anunciantes y cubrieron lo que es la cuestión rearmamentista de la naval alemana y el partido nazi. Como el primer conflicto mundial llevó a un tumultuoso cierre en 1918, Augusto Thyssen abrió el banco Borhandel en Scheepvaart NV en Rotterdam, en Holanda, y era una subsidiaria de Berlín. Su base de esto era el banco alemán Thyssen y fue creado para hacer ellos operaciones propiamente personales bancarias. El banco alemán podría proporcionar de manera segura para Thyssen y dos de sus hijos un movimiento inteligente significante en fondos en el momento de la noticia, dependiendo de cómo iba a salir todo lo que era en el primer conflicto mundial. Esto se convirtió particularmente e importante como Alemania empezó a enfrentar y entró a un periodo caótico
durante las etapas finales del conflicto. Esto llevó a que firmaran un acuerdo de amnistía, terminando las hostilidades en el mes de noviembre, el día 11 de 1918. Este Tratado de Versalles fue firmado para vencer a los alemanes por 7 meses después, que sería el 28 de junio de 1919. Como pasaron muchas vicisitudes que empezaron a ser prominentes, como la industria alemana intentó ahí recuperarse en el medio de una reparación onerosa que tiene que ver con pagos que llevaron poco a poco hacia irse encaminando a contratos gubernamentales. Esto era poner fondos en el banco alemán, que era la compañía Thyssen y que era capaz de proteger sus activos remanentes, recuperarse de estas pérdidas que hubo con el conflicto devastantes, reconstruir el negocio del hierro y apoyar los movimientos nacionalistas comunistas. Finalmente, ellos jugarían un papel en la cubierta o encubrimiento, si quieren ustedes entenderlo así, como que encubrieron el proyecto rearmamentista de Alemania militar, particularmente la naval. La familia Thyssen apoyó de todo corazón a la sociedad de Thule y el esfuerzo de la naval alemana para promover un movimiento fuerte nacionalista, y el partido nace de Burger Oning, de el señor del bigotito. Fue lo más prometedor de todos los partidos nacionalistas, y Thyssen vio la oportunidad de financiar y apoyar todo esto. Fíjense nada más. Ahora Augusto Thyssen y sus dos hijos podrían jugar diametralmente roles políticos diferentes. De hecho, que para esta familia protegerse a sí misma en el futuro de pérdidas amables experimentadas por el primer conflicto mundial. De acuerdo con John Loftus, un ex nazi del Departamento de Justicia de nuestro país vecino de arriba y fiscal de crímenes de conflictos, dijo lo siguiente: después de que terminó el conflicto primero, August Thyssen había sido malamente quemado por la pérdida de activos bajo los duros términos del Tratado de Versalles. Él se había determinado que nunca volvería a pasar. Uno de sus hijos podría unirse a los nazis y el otro tendría que ser neutral. No importa quién ganara el siguiente conflicto, la familia Thyssen podría sobrevivir con el imperio industrial intacto. Fritz Thyssen se unió a los nazis en 1923. Su hermano menor se casó con una mujer húngara de título de nobleza y cambió su nombre al barón Thyssen-Bornemisza. El barón después dijo que los húngaros, así como también la ciudadanía alemana en público, que él pretendía detestar a su hermano nazi,
pero en privado ellos se encontraban en juntas secretas. Así les digo, así pasa con estos políticos de mierda. Hoy en día, por fuera, se están peleando, pero por detrás se llevan de piquete de ombligo. Como sucedería con Trump y con Putin. Saquen sus conclusiones. Ahora bien, estas juntas las hacían en Alemania para coordinar sus operaciones. Si uno de los hermanos era chantajeado con una pérdida de propiedad, él le transfería lo que él tenía hacia el otro hermano. Fritz Thyssen es recordado como un hombre que dio más dinero al señor del bigotito que otro individuo. Su primera donación de 100,000 marcas de oro, que serían $25,000, fue dado al partido nazi después de la primera audiencia del señor del bigotito que dio en 1923. Thyssen describió cómo él había sido persuadido en el primer conflicto mundial por el general Erich Ludendorff, ex maestro general Quarter, el segundo más poderoso militar y oficial en toda Alemania, para atender lo que era el discurso del señor del bigotito. Y decía así: hay pero una esperanza. Ludendorff me dijo a mí, y esa es la esperanza que está envuelta en los grupos nacionales, lo cual desea nuestra recuperación. Él me recomendó a mí, y en particular, y por sobre todo, algo que se llamaba Oberland League, y por sobre todo el Partido Nacionalista Socialista del señor del bigotito. Ludendorff gratamente admiraba al señor del bigotito, que es solamente un hombre, y dijo: quien tenga cualquier sentido político, vaya y escúchelo a él un día, y yo seguiré su advertencia o su consejo, y atenderé varios encuentros públicos organizados por este señor del bigotito. Y va a ser entonces cuando yo me dé cuenta de sus regalos de oratoria y su habilidad para manejar a las masas, lo que me impresionó grandemente, y por lo tanto fue de orden que reinaba en sus encuentros y casi disciplina militar de sus seguidores. Ludendorff entendió la importancia del papel de movimientos nacionalistas que podría jugar en la cubierta alemana de un programa rearmamentista, y ahora sí que verterlo todo en el Tratado de Versalles. Los inversores internacionales se les necesitaba que pasaran activos o fondos para la familia Thyssen de múltiples proyectos, en los cuales podría incluir la cubierta de fondeo del partido nazi del señor del bigotito. En 1922, cuando el banquero de Estados Unidos, Averell Harriman, viajó a Alemania y se encontró con la familia Thyssen. En una barata fue oportunidad de empezar a hacer inversiones, y podría ser lo que mejor se facilitó para unirse y crear un banco privado en Nueva York,
¿Qué sería el Banco de la Unión? Una corporación, lo cual se estableció en 1924. El compañero de Harriman, George Herbert Walker, el abuelo del presidente George Herbert Walker Bush, que se convirtió en presidente del nuevo banco. En 1926, él fue apuntalado como el cuñado de Prescott Bush para que fuera el vicepresidente. Todo quedaba en familia, ¿por qué no? De el Banco de la Unión, de esta corporación. Y nuevamente se estableció este banco, haciendo fácil para que Tyson hiciera movimientos de activos alrededor y que compraran una gran lavadora con jabón para lavar dinero. Y así empezaron a obtener ganancias y evadir impuestos. De regreso, la Corporación Bancaria de la Unión ayudó a Prescott Bush a amasar una fortuna, la cual él usó efectivamente en sus campañas para ser elegido en el Senado de nuestro país vecino de arriba. Y su riqueza le permitía a él establecer una dinastía política. Ahora sí que abriendo el camino para su hijo Jorge H.W. Arbusto y su nieto Jorge W. Arbusto para convertirse en futuros presidentes. A pesar de la corporación de la Unión Bancaria y teniendo directores americanos, y sus principales dueños fueron la familia Tyson a través del Banco Alemán como subsidiaria. Y en el 16 de agosto de 1941, la investigación del Banco de la Unión y su corporación lo confirmó. Dice así: el Banco de la Unión y su corporación incorporó el 4 de agosto de 1924 lo que era el dueño del Banco Borhandel en Sperbaard NV en Rotterdam, de Holanda. Mi investigación no produjo mi investigación evidencia de que eran dueños del banco alemán. El señor Cornelis Lievense, presidente de la VC, dice que no tiene conocimiento, así como que fueran dueños del banco Borhandel, pero se cree que es posible que el barón Heinrich Tyson, hermano de Fritz Tyson, podría ser dueño de interés sustancial. Investigadores más allá concluyeron que la Corporación Bancaria de la Unión, desde entonces y su inserción, manejaba fondos y pues llevaba todo esto al banco alemán por intereses de Tyson para inversores de nuestro país vecino de arriba. Webster Tarpley, autor del libro Jorge el Arbusto, la biografía no autorizada, escribe: a pesar de acuerdos personales entre Averell Harriman y Fritz Tyson en 1922, W.A. Harriman y Corporativo, alias la Corporación Bancaria de la Unión, podría ser transferido estos fondos de regreso y de vaivén entre Nueva York y los intereses de Tyson en Alemania. Y
poniendo sobre 400,000 de la organización de Harriman y podría unirse como dueño y manager del Banco de Thyssen y sus operaciones fuera de Alemania. En 1926, Fritz Thyssen tomó la compañía de su padre de hierro y 2 años después él formó un conglomerado y un corporativo que se llamaba United Steelworks Vereinigte Stahlwerke AG, el cual controlaba más del 75% de hierro de Alemania y las reservas del conglomerado Thyssen, el cual incluía y se renombraba la compañía de su padre de Augusto Thyssen-Huth como AG. Se convirtió esencialmente para la producción del acero para la Alemania nazi. O sea, se manejaban metales pesados, entendámoslo así. Y a través del conflicto segundo, y lo hicieron en encubierta en un programa rearmamentista naval, usando bancos extranjeros y subsidiarias en Holanda y en nuestro país vecino de arriba y donde se dejara alrededor del mundo. Otros industrialistas alemanes colaboraron con Thyssen usando subsidiarias extranjeras y bancos para mover fondos y participar en el programa rearmamentista como cubierta, que era lo que iban a llevar a cabo por la naval alemana. Entre esto estuvo Friedrich Flick, quien hizo migas con Thyssen y formaron United Steelworks y trabajaron a través de las compañías del Banco de la Unión, como Webster Tarpley describe. Friedrich Flick fue uno de los mayores dueños en un corporativo de la confianza alemana de hierro, con Fritz Thyssen y Thyssen, su colaborador de mucho tiempo y ocasionalmente competencia. De Flick, Harriman y su compadrazgo fue directamente supervisado por Prescott Bush, el padre del presidente Arbusto, y George Walker, el abuelo del presidente Arbusto. En 1926, Allen Dulles, el futuro director de la Corporación de las Tres Letras, se unió a su hermano John Foster Dulles, el futuro secretario de Estado bajo la presidencia de Eisenhower, como una firma de abogados prestigiosa, Sullivan & Cromwell, el cual John Foster manejaba en ese momento, y James Roth, autor de la biografía de Allen Dulles, describe la influencia de la compañía en ese momento. Era bajo la sucesión de Foster Dulles que había publicado cómo manejarse como compañeros en la firma de abogados más grande y poderosa y respetada en el mundo. Sus clientes eran personas del gobierno nacional, corporaciones grandes y enteras industrias. Ahí está cómo se movían. Entre los hermanos Dulles, muchos clientes fueron los mismos del banco alemán que pertenecía a la familia Thyssen, el banco Borhandel en Spesbart, NEB, de Rotterdam. Los hermanos Dulles también representaban un
número de otras compañías alemanas, incluyendo los químicos gigantes de IG Farben, de este conglomerado, el cual con Thyssen y Steelworks unidos podrían jugar un papel esencial en el desarrollo y lo que serían los programas secretos espaciales de naves en Alemania, uno de los cuales podrían también ponerlo ahí en la Antártica. Ahí nomás, para que se den una idea. Las corporaciones de nuestro país vecino de arriba y el señor del bigotito empiezan a posicionarse en el poder. El señor del bigotito fue escogido para ser una figura carismática para el movimiento pan-alemán nacionalista basado en la idea de expansión territorial y racial en su supremacía, así como claramente se anunciaba en el libro de 1925, Mein Kampf. Ahora sí que subrayando estas visiones de lo pan-alemán o pan-germánico, que la sociedad de Thule creía que la raza alemana fue directamente descendiente de los hiperbóreos y su grande civilización, la cual iba a tener éxito en encontrar y desarrollar las tecnologías antiguas escondidas después, usando la fuerza Bril, que simbolizaba o era la simbología de la suástica. El partido nazi estaba vehementemente siendo anticomunista, hostil y influenciado de los judíos y opuesto al crecimiento del poder del movimiento laborista. El partido nazi de Hitler ahora completamente estaba infiltrado por miembros de la sociedad de Thule y se deseaba que trabajaran cercanamente con los industrialistas alemanes llevados por la familia Thyssen, quienes querían restaurar y manufacturar en Alemania, potencialmente a través de políticas favorables gubernamentales. En 1933, Thyssen los llevó de caminito y organizó con una carta por 39 industrialistas alemanes, los cuales incluía negocios famosos y nombres tales como Krupp, Siemens y Bosch, para llamar para este presidente llamado Paul von Hindenburg, que escogiera al señor del bigotito como canciller de Alemania, una posición similar al primer ministro en Westminster, ese sistema de gobierno. Esto llevó a un encuentro el 4 de enero de 1933, donde hubo un acuerdo y fue pues ahí conllevado entre Hindenburg y un grupo alemán de aristócratas, industrialistas y oficiales de la Armada. El 30 de enero, el señor del bigotito se convirtió en este consejero o de cuestiones políticas estamos hablando, en Albeit, con una minoría de apoyo del partido en Reichstag, en el Parlamento alemán. El señor del bigotito inmediatamente llamó a nuevas elecciones que fueran sostenidas el 5 de marzo de 1933, deseando incrementar el número de representativos del partido nazi en Reichstag.
solamente 196 fuera de un total de 647, lo cual era crítico para sus planes para expandir su poder como consejero. Tyson, una vez nuevamente, fue un instrumento en apoyar al señor del bigotito, y lo que hizo es que sostuvo para la Asociación Industrialista de Alemania que donaran 3 millones de Reichsmarks al partido nazi para las elecciones de marzo. El señor del bigotito tuvo éxito en incrementar el número del partido nazi y sus representativos de 196 a 288, juntos con 52 asientos de esta coalición en compañía de la gente del Partido Nacional de la Gente. Los nazis habían atesorado la mayoría en Reichstag. Esto abrió un camino para el señor del bigotito a que tuviera poder y entonces fuera ese consejero, y en agradecimiento el señor del bigotito ahora sí que arregló para que Tyson fuera elegido como un miembro nazi de Reichstag y fue apuntalado como un miembro político en Prusia, de los cuales eran posiciones honorarias. La influencia de Tyson y su papel en este entorno político llevó al poder al señor del bigotito y fue inmortalizado en agosto de 1933 en una edición de una revista alemana llamada AIZ, mostrando a Tyson ahora sí que jalándole la cuerda al señor del bigotito, ahora sí que a conveniencia de la industria alemana, y se lee la herramienta en las manos de Dios. O sea, sé que también había sus cosas en la Alemania, políticamente hablando, donde veían al señor del bigotito como una marioneta. Ahora sí que pruebas, ahí están, para que no digan y no les cuenten. Y después de haberse consolidado en el poder, el señor de bigotito empezó a desbaratar el movimiento comunista de trabajo y la población judía. Las políticas fueron pasadas, las cuales hicieron que las corporaciones alemanas utilizaran a población altamente preparada y sobre todo que fueran también baratijas en lo que eran las bases de lo que querían hacer. Y entonces empezó la manufacturación alemana y tomó muchas personas para que hicieran estas labores de trabajo a bajo costo, donde los trabajadores se les prevenía por el gobierno de algún intento de mejorar las condiciones del trabajador. O sea, explotación laboral, para que nos hacemos tontos, a través de las acciones industriales en contra de los maestros corporativos. Tyson y otras industrialistas grandes alemanes fueron ampliamente reconocidos por apoyar al señor del bigotito a que alcanzara el poder. Más significativamente, el gobierno del señor del bigotito, que primero era canciller o consejero, fue muy favorable
para corporaciones internacionales que buscaban ahora sí que hacer migas con compañías alemanas en construir grandes industrias, utilizar a la gente de Alemania porque era una fuerza de trabajo que era barata o obra de mano barata, como lo conocemos ahora. Una vez más, Thyssen había jugado un papel importante en este proceso. De acuerdo con el autor y escritor político Eustace Mullens, ambos, Allen y John Foster Dulles, atendieron el 4 de enero de 1933 una junta entre Hindenburg y los industrialistas alemanes, resultando en que, pues ahora sí que rogaban por el apoyo del señor del bigotito, desde que él había prometido romper ese poder de tratados del movimiento de la Unión si él se volvía consejero. La mayoría de los historiadores y su disputa sobre los hermanos Dulles y de que fueran a estos encuentros, y lo que se sabe sin disputa, por lo tanto, es que ambos, los hermanos Dulles, sí se encontraron con el señor del bigotito en Berlín en los meses de abril y mayo, ahora sí que para abril o para mayo de 1933, y que las compañías alemanas y los hermanos representados a través de Sullivan y Cromwell fueron parte de un grupo de industrialistas que compraron todo para que este señor del bigotito llegara al poder. Esa es la forma. No que los votos populares y siempre traen unos enjuagues en esas esferas de poder. Y pues estamos hablando de algo que sucedía en los 30. James Schwartz, uno de los biógrafos de Allen Dulles, confirma que Dulles se encontró con el señor del bigotito en el mes de abril de 1933, solamente un mes después de que las elecciones fueran cimentadas para su poder con el Reichstag. John Forrest Dulles también atendió a esta junta con el señor del bigotito, el cual fue parte de una serie de negociaciones que culminaban en acuerdos y se alcanzó en el mes de mayo de 1933 entre una firma de abogados, Sullivan y Cromwell, y docenas de alemanes en compañías y clientes nazis, y como lo explica Webster Tarpley. En el mes de mayo de 1933, justo después de que el señor del bigotito y su régimen fue consolidado, un acuerdo fue alcanzado en Berlín para la coordinación del comercio nazi, de todo este comercio, con nuestro país vecino de arriba, llevado por Averell, que era el primer primo de Harriman Oliver y fue la cabeza del sindicato de 150 firmas e individuales o individuos que conducían todas las exportaciones de la Alemania del señor del bigotito hacia Estados Unidos. Pero qué bueno que estaban en conflicto, ¿verdad? Este pacto había sido negociado en Berlín entre el Ministerio Económico del señor del bigotito, Hjalmar Schnach y John Foster Dulles. Abogados internacionales para docenas de compañías nazis, con el consejo de Max Warburg y Kurt von Schroeder. A través de 1930, John Foster Dulles arregló una deuda reestructurante para las firmas alemanas
bajo una serie de decretos lanzados por el señor del bigote. Y en esos acuerdos, Dulles lo que hacía era poner un balance entre los intereses que eran dueños de seleccionar a grandes inversores, y ellos necesitaban que toda esta maquinaria nazi creciera en hacer un conflicto y levantar todo esto para producir tanques, venenos, gases, etc. Si es así o no, los hermanos Dulles atendieron en secreto en el mes de enero de 1933 una junta entre el presidente Hindenburg y los alemanes industrialistas, y ciertamente ellos estaban conscientes de esto y hasta envalentonaron de hecho a promover la estabilidad de la economía alemana, como Schroeder escribe. Allen Dulles reconoció que Sullivan y Cromwell habían tenido intereses en preservar la estabilidad de la economía alemana, no importara quién estuviera en poder. Completamente una tercera parte de todos estos lazos extranjeros que eran ahora sí que sí o sí a sus inversores americanos durante la depresión, y fueron estos activos que se hicieron del gobierno alemán y sus unidades y negociaciones, lazos, los cuales la firma y él y Foster personalmente tenían una gran mano en facilitarlo. Desde que el señor del bigotito fue bueno para las negociaciones de Alemania, entonces el señor del bigote era bueno para los hermanos Dulles y para hacer inversiones de Estados Unidos en corporaciones tales como Prescott Bush Union Banking Corporation en Alemania. Ahí está toda la embarradera de los señores Arbusto, que la gente hasta votó por ellos por ser buenos samaritanos y norteamericanos y que iban a saber dirigir al país. Qué buenos engaños, diría yo. Entre las corporaciones grandes de nuestro país vecino de arriba que invirtieron duramente en la Alemania nazi fue la compañía de motores Ford, y de hecho Henry Ford fue citado por el señor del bigotito en Mein Kampf en este asunto de cómo llevaron acuerdos por preguntas de los judíos. Solo un gran hombre, Ford, quien los judíos, con furia, todavía mantienen completa independencia de controlar a maestros y productores en una nación de 120 millones. En 1920, Ford había arreglado para su periódico personal, que era The Dearborn Independent, que lanzaran 91 historias sobre la amenaza judía, la cual fue publicada y distribuida en 4 volúmenes llamado Los Judíos Internacionales. Famosamente en 1931 se entrevistó con un reportero de Detroit News. El señor del bigotito dijo con respecto a Ford que era su inspiración, explicando su razón por mantener la vida de Ford, ahora sí que como un retrato que lo tenía él al lado de su escritorio. Y James Marx explicó cómo es que el señor del bigotito admiraba a Henry Ford, y fue que tenían ese cariño recíproco. En política lo estoy hablando, no de forma amorosa.
Ford se convirtió en un admirador de El Señor del Bigotito por los fondos hacia los nazis y en 1938 se convirtió en el primer americano en recibir el alto honor posible de ser una persona no alemana, la Gran Cruz de la Suprema Orden del Águila Alemana. La familia Roque, que estaba familiarizada y era el gigante en petróleo y de Standard Oil, también invirtió duramente en Alemania y en hacer migas con IG Farben y su conglomerado. En 1934, Alemania produjo solamente 300,000 toneladas de petróleo natural, productos así como la gasolina sintética en 1944, gracias a la transferencia de hidrogenación en tecnología de Standard Oil de Nueva Jersey, de IG Farben de Alemania, produjeron 6.500.000 toneladas de petróleo, 85% del cual era sintético. Significativamente, de acuerdo con Paul Manning, un corresponsal de la CBS de noticias, durante el conflicto segundo, Hermann Schmidt, presidente de IG Farben, una vez sostuvo, ahora sí que muchos activos de Standard Oil de Nueva Jersey, así como lo hicieron los Roque. Y bueno, otras corporaciones lideradas en nuestro país vecino de arriba y sus corporaciones como General Motors, IBM y ITT establecieron subsidiarias de la Alemania nazi en Estados Unidos. Bancos como JP Morgan, que fue el primer banco nacional de Nueva York, y que los Roque tenían el Banco Nacional de Chase y el Banco Nacional de la Ciudad de Nueva York. Esto era en Estados Unidos. Y había inversiones y corporativos de Alemania jugando papeles mayores en el crecimiento rápido de manufacturar de industrias alemanas y el rearmamiento de la mili de Alemania. Charles Heigemann, autor de Trading with the Enemy o comercializando con el enemigo, describe cómo otros bancos prominentes de nuestro país vecino de arriba que directamente apoyaban el involucramiento de los nazis y a los hermanos Dulles y hasta Allen Dulles en la junta directiva. Dice así: en 1936, de J. Henry Schroeder del Banco de Nueva York había entrado dentro de las migas con los Roque, llamado Schroeder Roque, y la compañía de inversiones y banqueros. La firma comenzó lo que la revista Time llamó el crecimiento económico de Roma-Berlín Axis, y que los Roque de Avery tenían 42% de Schroeder, y reportó Higham. Sus abogados fueron John Foster Dulles y Alan Dulles, de Sullivan y Cromwell, Allen Dulles, y después de los oficiales estratégicos de servicio que estaban en la junta directiva de Schroeder. En 1937, los embajadores de nuestro país vecino de arriba tenían de Alemania a William E. Doe, que se explicaba qué tan cercano era el corporativo de nuestro país vecino de arriba, de su élite, y que estaba ligado a la Alemania nazi. Un clic de los industrialistas de nuestro país vecino de arriba es Hellbent,
para traer al Estado fascista a suplantar nuestro gobierno democrático y está trabajando cercanamente con el régimen fascista en Alemania y en Italia. Y tienen mayormente la oportunidad en mi publicación en Berlín para atestiguar qué tan cercano algunos de nuestros gente de nuestro país vecino eran familias que regían y que están dentro del régimen nazi. ¿Qué tal? Y bueno, gente bonita, hasta aquí te dejo ya parte del capítulo 2 del gran engaño de lo que es la potencia por la que ustedes se mueren del sueño norteamericano. Cómo se fundó y cómo empezaron a tener migas con los comunistas. Pues no que les da tanto miedo el comunismo. Les digo que el capitalismo es un comunismo velado y se los vendieron como capitalismo. Ahora sí que más información vamos a tener mañana con lo que respecta a este libro maravilloso de nuestro querido abuelito consentido, Michael Salla. Por mi parte es todo, que tengas buen día, buena noche, donde te encuentres, donde nos veas en repetición. Y está grueso, pero yo te digo, la información es poder. Bye bye.